y que hacen que este huevo cigoto se convierta en de una célula se formen muchas células, ¿no? En un complejo de órganos, tejidos y sistemas, ¿no? En este caso abarca dos periodos, ¿no? Que es la embriogénesis, que es las primeras semanas en la cual se forman los diferentes órganos, ¿no? Del embrión, ¿no? Que posteriormente van a dar la funcionabilidad a este periodo fetal, ¿no? Que es desde a partir de la 8ª semana más o menos, que de 9ª para arriba empieza el periodo fetal, y que básicamente es un periodo en el cual ya los órganos formados empiezan a presentar una maduración funcional, ¿no? Para alcanzar un grado en el cual los permita adaptarse a la vida extrauterina, ¿no? Como tiene que ser para que pueda este bebé, este feto sobrevivir, ¿no? Bueno, tiene una serie de características en la cual este crecimiento intrauterino tiene un gran crecimiento en el número de células, ¿no? Así además de su diferenciación y maduración funcional, ¿no? En los diferentes órganos y tejidos, ¿no? El ritmo de maduración difiere de unos órganos a otros, no es el mismo, ¿no? Ciertos órganos y sistemas se van a más rápidamente diferenciar. El aporte de nutrientes, bueno, su utilización óptima por parte del embrión y la expresión genética correcta de los factores es la que va a permitir, perdón, un ratito para admitir a sus compañeros, permitir todo. Ya. Entonces, esta serie de nutrientes, ¿no? Que se van a dar, así como la expresión de sus genes adecuadamente, ¿no? Y los factores de transcripción van a permitir la diferenciación, ¿no? de estas células en ciertos tejidos, ¿no? Además que la secreción hormonal fetal también permite el crecimiento, ¿no? Del feto, ¿no? Y la diferenciación en los diferentes órganos, ¿no? En cuanto hay que tener en cuenta que un recién nacido pues más o menos pesa alrededor de 3,5 kilos, ¿no? Y bueno, este crecimiento intrauterino en el estado de nutrición y bienestar materno depende mucho de esto, ¿no? Del bienestar materno y nutricional, ¿no? Que junto también con el desarrollo de la placenta, es por eso que son factores que vienen a ser limitantes de este crecimiento intrauterino, ¿no? Y es debido a que a través de la placenta difunden los nutrientes de la mamá hacia el bebé, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Los productos del metabolismo fetal del bebé hacia la mamá, ¿no? En este caso, ¿no? Y también en la misma placenta se da una secreción de hormonas que son también tienen efectos anabólicos en el crecimiento del feto, ¿no? Y bueno, estos son factores que intervienen mucho también en el crecimiento intraútero de este feto, ¿no? En este caso, el bebé al nacimiento tiene un promedio de alrededor de 40 semanas, que es lo que generalmente tiene un bebé a término, ¿no? Entre 37 a 41 semanas, pero el promedio de nacimiento es 40 semanas, tiene un peso alrededor de 3.500 gramos y una longitud aproximada de 50 centímetros, que es lo promedio en un recién nacido, ¿no? Durante esos periodos de embriogénesis, como ya lo habíamos ido viendo en las primeras etapas, desde una célula se van a producir una diferenciación en muchas células, ¿no? Existe un gran incremento en el número de células, ¿no? Además de que se va a dar en este periodo la morfogénesis o la conformación de los diferentes órganos, ¿no? Existe además una cascada de eventos que van a llevar a la diferenciación celular, no tanto de tipo genético como factores de transcripción que van a ayudar a esta movilización de ciertas células, además de su diferenciación en ciertos órganos y tejidos, ¿no? Para lograr la conformación de los órganos primero vitales, ¿no? Y posteriormente ya la diferenciación en los demás órganos, ¿no? En cuanto al desarrollo embrionario, es un periodo autónomo que depende principalmente de la carga genética y del aporte de nutrientes, ¿no? Que se da en este periodo. El número estimado de células que se da alrededor de la 8ª semana es más o menos 1.3 por 10 a la 9 células que se da en el término de este periodo. Imagínense, de una sola célula que se produzcan 1.3 mil millones de células, ¿no? Imagínense qué tal grado de diferenciación, ¿no? Y producción o incremento de
de células, ¿no? Que se da en este periodo de embriogénesis, ¿no? Entonces, en este periodo de embriogénesis se da la proliferación celular. Primero en las primeras semanas se da lo que es la diferenciación entre las capas de ectodermo y endodermo, posteriormente aparece el mesodermo, y más o menos ya a partir de la cuarta semana es que ya empiezan a verse los diferentes órganos vitales, ¿no? El sistema nervioso, el corazón, ¿no? Que van a ser principalmente para la viabilidad de este bebé, ¿no? Más o menos a la octava semana ya este bebé tiene una apariencia humana con esa cantidad de células de 1.3 mil millones, ¿no? De células que se dan, ¿no? Entonces, en estos periodos de embriogénesis es donde principalmente se puede dar la mayor tasa de abortos, ¿no? Porque generalmente en estos periodos, en las primeras semanas es donde se puede dañar, ¿no? El desarrollo, la morfogénesis, ¿no? Entonces, en esos periodos en donde se da la mayor cantidad de abortos, ¿no? Bien sea porque no hay viabilidad o por algún daño que se pueda producir, ¿no? Entonces, y ya en las últimas semanas es la que se va a dar prácticamente la maduración, ¿no? Hasta digamos, que este feto va a adquirir la madurez fisiológica para que se pueda adaptar al medio extrauterino, ¿no? Con la maduración de los pulmones, del corazón, del sistema digestivo y todos los demás sistemas que van a permitir su viabilidad, ¿no? En este periodo fetal, bueno, pues así como en las primeras semanas hay una gran multiplicación de células, en este periodo fetal también se da un ritmo de multiplicación, pero ya es mucho menor, ¿no? Que en el periodo embrionario. En este periodo es básicamente que se va a adquirir la madurez, y más o menos el número estimado de células que se da al nacimiento del recién nacido es 2.0 por 10 a la 12, ¿no? Entonces, la maduración se completa en algunos casos ciertos órganos en el periodo postnatal, como se da en el caso del sistema respiratorio, perdón, que se da hasta la etapa extrauterina, ¿no? En la primera infancia, que se da la maduración del pulmón. Incluso otros órganos se llegan a madurar posteriormente en la vida adulta, ¿no? Pueden llegar a diferenciarse en la vida adulta, como podemos ver en el caso del sistema reproductor, ¿no? En el caso de un adulto, pues tiene un orden de células más o menos de 6 por 10 a la 13 cantidad de células. Imagínense, de un huevo cigoto llegue a esa cantidad en el caso de células de un adulto, ¿no? En el caso de las fases de crecimiento que se da en el periodo fetal, pues en las primeras fases del crecimiento fetal se da un gran periodo de multiplicación de células, ¿no? En el cual se conoce como una hiperplasia celular, ¿no? Que se da más o menos en las primeras semanas de vida, 16 semanas más o menos, y que el crecimiento o la ganancia del peso en este caso es más o menos 5 gramos por día. Mientras que a medida que va pasando el periodo fetal, en las siguientes semanas, entre las 17 y 32 semanas, se da ya un incremento del número, pero que también incrementa en tamaño las células, ¿no? Entonces, en este periodo ya no solamente se da una hiperplasia, sino también lo que se conoce histológicamente como una hipertrofia celular. Y la ganancia de peso en esta etapa es más o menos del 15 a 20 gramos por día, en el caso de las primeras 24 semanas, ¿no? En una tercera fase del crecimiento fetal se da ya lo que se conoce solamente como hipertrofia celular, ¿no? Que es solamente incremento en el tamaño celular. En este periodo que se da alrededor de las 32 semanas a más, ya se da un incremento del depósito de grasa y glucógeno en el cuerpito, en los músculos, ¿no? En el depósito de grasa que se da en estas semanas, y más o menos el incremento de peso es de 30 a 35 gramos por día, ¿no? En este periodo fetal, ¿no? Entonces, la regulación del crecimiento intrauterino depende de muchos agentes, como es el aporte de nutrientes, ¿no? El estado nutricional y de estado de salud de la mamá, en este caso del desarrollo adecuado de la placenta y del flujo útero placentario o feto placentario en este caso, los mecanismos también encargados del mantenimiento del medio pericelular, que también son autónomos, y factores genéticos, nutricionales, placentarios y maternos, ¿no?
En el caso de los factores genéticos, pues tienen que ver tanto factores maternos como fetales, ¿no? Que tienen a influenciar este crecimiento intrauterino y que explican un 38% de las variaciones del peso al nacimiento, ¿no? Más o menos el peso del nacimiento tiene variaciones también en cuanto a la raza, a la etnia, ¿no? Y se dice también que en el caso del factor genético tiene que ver porque se ha estudiado que la mayoría de niños nacen con un peso de 150 gramos mayor en comparación de las niñas, ¿no? Entonces por ahí se evidencia un factor genético, así como en la talla, ¿no? Que más o menos la mayoría de los niños tienen 0.5 centímetros, o el promedio de niños es 0.65 centímetros más que las niñas, ¿no? Entonces por ahí un factor genético explica este crecimiento. Y aquí vemos en esta tablita, ¿no? Que se hizo en cuanto a la contribución porcentual en cuanto al peso del recién nacido de los factores genéticos, más o menos el 38% explican el valor porcentual, ¿no? En cuanto al peso, y los factores ambientales alrededor del 65%, ¿no? En cuanto al peso. Existen también factores nutricionales que intervienen en este crecimiento intrauterino, como es el desarrollo de la placenta, ¿no? En la difusión previamente antes del desarrollo de la placenta, que va a ser la manera como se alimente en este caso el embrión. Posteriormente ya la instalación de la circulación útero placentario fetal, y esto depende también de los factores nutricionales de la ingesta y de las reservas maternas, ¿no? Las necesidades energéticas de un feto más o menos han estimado de 100 kilocalorías por día, y factores como la malnutrición materna antes de la concepción y durante el primer trimestre pueden ocasionar carencias importantes a nivel fetal, ¿no? Entonces, si es que la malnutrición se da ya alrededor del tercer trimestre, solamente van a repercutir en el depósito de grasa, ¿no? Y de la reserva de glucógeno en este feto, ¿no? Mientras que si se da en los primeros trimestres, sí altera y puede alterar su potencial de crecimiento genético que tiene, ¿no? En cuanto a los principales sustratos son la glucosa, ¿no? Que es el principal sustrato energético para el aporte de energía en el recién nacido, así como en el caso de los aminoácidos, los lípidos y los triglicéridos, que van a ser, digamos, en el caso de los aminoácidos, las sustancias que van a permitir la diferenciación y la multiplicación celular, y en el caso de los lípidos y los triglicéridos, que van a ser sustancias que van a permitir el desarrollo de ciertas estructuras como son el sistema nervioso y la retina, ¿no? En cuanto a los factores placentarios que tienen que actúan en influir en el crecimiento intrauterino, la implantación, la placentación, el desarrollo del lecho vascular contribuyen a este aspecto del crecimiento fetal. Y es que la placenta tiene múltiples funciones, ¿no? En cuanto a las inmunológicas, puede tener una relación en la tolerancia de la mamá hacia el bebé, ¿no? Y que no pueda presentar algún tipo de rechazo de este bebé. En cuanto a los factores nutricionales, en la alimentación, en la difusión primero de los nutrientes y posteriormente la circulación, ¿no? De estos nutrientes a través de la circulación. Y posteriormente también el desecho de las sustancias metabólicas valga la redundancia, del metabolismo fetal, ¿no? Y factores hormonales que actúan sobre la madre, sobre el feto y sobre la misma placenta en su desarrollo, ¿no? Aquí vemos algunas sustancias que tienen que ver con el crecimiento intrauterino, como es la insulina, ¿no? Ciertos factores similares a la insulina, ¿no? Que tienen que ver en el caso del exceso de insulina, está muy asociado a la macrosomía, ¿no? El déficit de estas sustancias, tanto similares a la insulina como la insulina, que tienen que ver con el retraso del crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, por ahí vemos algunos factores que pueden alterar el crecimiento, ¿no? En el caso de modelos experimentales, ¿no? En cuanto a la valoración del crecimiento intrauterino, existen varias maneras de realizarlo. Entre ellos están los parámetros antropométricos, que viene a ser el peso, la longitud, el perímetro craneal, que son los parámetros antropométricos más usados, ¿no? en cuanto al crecimiento fetal. Y existen ciertas tablas que se han utilizado, ¿no? en la elaboración en la medición, ¿no? De este crecimiento intrauterino, ¿no? Principalmente las usadas por Luchenko y posteriormente por Denver, pero que esto, como ya lo hemos visto en los últimos periodos, es donde se va a dar el mayor incremento del peso fetal, ¿no? Entonces aquí vemos más o menos los percentiles en el crecimiento intrauterino. Vamos a ir
viendo que tanto a medida que avanza la edad gestacional, el crecimiento intrauterino se da, y existen ciertos percentiles, ¿no? Dentro de los cuales se ve el crecimiento adecuado, ¿no? Que este crecimiento se da entre los percentiles 10 y 90, ¿no? El crecimiento por debajo de este percentil 10 se dice que es un pequeño para la edad gestacional, y por arriba un grande para la edad gestacional, ¿no? Entonces estos percentiles nos permiten una evaluación del crecimiento intrauterino, ¿no? Para poderlo catalogar, y de acuerdo a esto aquí vemos ciertos percentiles. Tenemos el percentil 50, que es lo ideal, más o menos, que tenemos digamos una media, ¿no? En el cual el promedio en el cual nacen, ¿no? De acuerdo a la edad gestacional, más o menos un bebé de 40 semanas, lo que les decía, ¿no? Tiene un peso aproximado de 3.500, ¿no? Con sus variaciones que están dentro del rango normal, que pueden variar desde 3.005 gramos hasta el peso 90, el percentil 90 en el bebé, que puede ser 4.057, ¿no? Su percentil 90 para esta edad gestacional. Y ciertos percentiles que están por debajo, que se puede decir un pequeño para la edad gestacional, y por arriba, ¿no? Grande para la edad gestacional, ¿no? Acá tenemos una tabla también en la cual nos indica el peso en semanas, el peso aproximado para las semanas, dependiendo de su sexo, masculino o femenino, ¿no? Entonces vemos que también hay una cierta variación, y se considera también dentro de los percentiles 10 y 90 para que sea un peso adecuado, ¿no? Existen otras técnicas de valoración del crecimiento intrauterino que están dentro, que permiten evaluar si están los patrones de normalidad, como son además de las medidas antropométricas, ¿no? Que nos van a informar. Existe otro estudio, que es la ecografía fetal, que nos va a dar una adecuada valoración, ¿no? De las medidas antropométricas, y que nos pueden dar, dependiendo del momento en que se realice la ecografía. De repente, si se realiza en el primer trimestre, nos puede dar una adecuada edad gestacional, ¿no? Además de indicarnos la localización del útero, la identificación del saco gestacional, en este caso la presencia de latidos o no, para ver si hay signos de vida, y evaluar lo que son úteros y anexos. Y lo principal, la edad gestacional, que nos permite con una valoración exacta, ¿no? En una ecografía del primer trimestre. Mientras que ciertas ecografías, en el caso del segundo y tercer trimestre, ya más nos ayudan a ver lo que es la viabilidad fetal, ¿no? La presentación, la cantidad de líquido que presenta, ¿no? Además de la edad gestacional, pero que ya tiene variaciones, ¿no? Que ya no son datos muy exactos, y que más bien se guían de ciertos parámetros, ¿no? Como es la longitud femoral o los diámetros biparietales, que nos permiten ver el tamaño del bebé, y con eso sacar estimaciones del crecimiento intrauterino, ¿no? Además de la revisión sistemática de los órganos, que nos permiten determinar ciertas alteraciones morfológicas en el bebé, ¿no? De repente que tengan algún problema morfológico este feto, ¿no? Estas son las medidas no invasivas, ¿no? La ecografía, y que es el conjunto de estos datos proporciona una información sobre el crecimiento y la maduración fetal, ¿no? Siendo útiles no solamente en condiciones fisiológicas, sino también en condiciones patológicas para el valorar el crecimiento o el retraso del crecimiento intrauterino, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué es el retraso del crecimiento intrauterino? Viene a ser una alteración o una serie de noxas que van a no permitir que este feto alcance un tamaño que genéticamente o potencialmente tiene planificado. Sin embargo, debido a este tipo de noxas, no puede alcanzar su crecimiento o su potencial de crecimiento adecuado, ¿no? Sus efectos deleterios no se limitan solamente al periodo fetal, sino que este retraso al crecimiento uterino tiene efectos incluso mucho más allá del periodo perinatal, ¿no? Que pueden llegar incluso hasta la adolescencia y a otras etapas de vida, ¿no? Más o menos del retardo del crecimiento intrauterino se dice que el 30%, alrededor del 30% de los niños con bajo peso al nacer, o sea que tienen por debajo del percentil 10, presenta un retardo del crecimiento intrauterino según los datos en Estados Unidos, y el 70% de los niños que tienen
bajo peso al nacer, considerando que bajo peso al nacer es menos de 2.500 gramos, presenta retardo del crecimiento intrauterino, ¿no? Y es que el diagnóstico de bajo peso al nacer es solamente un hallazgo que se da al momento del nacimiento, así como hay tablas que tenemos del crecimiento intrauterino, así también al nacimiento podemos utilizar estas tablitas para ver qué tanto es el peso de este bebé de acuerdo a la edad gestacional, y si está entre los percentiles 10 y 90 es un bebé que tiene un peso adecuado. Sin embargo, si está por debajo es un pequeño para la edad gestacional. Y el retardo del crecimiento intrauterino es un diagnóstico más ecográfico, ¿no? Que nos permite ver en el transcurso del tiempo qué tanto ha ido alcanzando su peso este bebé, o qué tanto se ha ido retrasando, ¿no? En su peso que tenía potencialmente para alcanzar, ¿no? En los países en vías de desarrollo se calcula que es al 35% más o menos el porcentaje de estos bebés con retardo de crecimiento intrauterino, y en los desarrollados más o menos del 5 al 8%, ¿no? Más o menos el 50% de los bebés que nacen con este tipo de retardo de crecimiento intrauterino tiene complicaciones, ¿no? En cuanto a la evaluación de este retardo de crecimiento intrauterino, se dice que se debe hacer mediante una ecografía Doppler de la arteria umbilical, y esta nos va a permitir diferenciar en dos grupos, ¿no? Los niños que tienen un peso pequeño, ¿no? Entonces, los fetos que tienen un peso menor del percentil 10, pero que tienen un Doppler anormal, se consideran, o sea, que tienen una alteración de este Doppler de la arteria umbilical, se dice que son bebés que tienen RCIU. Y esos pequeños que tienen menos del percentil 10, pero que tienen un Doppler normal de la arteria umbilical, entonces estos bebés tienen un diagnóstico de pequeños para la edad gestacional y tienen un riesgo menor en comparación de los niños que tienen un retardo de crecimiento intrauterino, que tienen muchas complicaciones, ¿no? Más o menos la evaluación diagnóstica de los fetos con retardo de crecimiento intrauterino se da, más o menos se le realiza un peso fetal estimado, ¿no? Y si este está por debajo del percentil 10, se hace una ecografía. Si esta ecografía sale normal, ¿no? O primero anormal, entonces se ve si el bebé tenga algún problema de tipo genético que pueda estar potencial causando este retardo del crecimiento, o este peso menor del percentil 10. Y si es que el bebé está con una ecografía detallada normal, lo que se tiene que proceder es hacer el Doppler de la arteria, y con este Doppler, si está alterado, se considera como un diagnóstico de un retardo del crecimiento intrauterino. Y si es que esto está normal, se hace un seguimiento, ¿no? Para ver si los crecimientos están siguen incrementándose, y si esto se da, es solamente un bebé que ha nacido con un peso menor del percentil 10 y se considera un pequeño para la edad gestacional, ¿no? Entonces el concepto de retardo del crecimiento intrauterino, como ya les dije, es un concepto dinámico que se evalúa a través de ecografías, ¿no? Que permite hacer un seguimiento, ¿no? Del crecimiento a largo tiempo, ¿no? De este bebé, de este feto, ¿no? Y para ver si alcanza su potencial genético, ¿no? Con independencia del peso al nacimiento, que esté por debajo o no de los estándares para este bebé de acuerdo a su población, ¿no? Mientras que el peso pequeño para la edad gestacional es un concepto que se ve estático en el momento del nacimiento y que se considera de acuerdo al peso y la talla del nacimiento, ¿no? Más no ecográficamente, ¿no? Otros conceptos que hay que tener en cuenta en la evaluación del crecimiento intrauterino es conceptos como macrosómico, que es un peso mayor de 4 kilos, bajo peso al nacer, que me imagino que ya lo habrán socializado en las primeras clases. Es un bebé que tiene menos de 2.5 kilogramos de peso, muy bajo peso en menos de 1500, o extremadamente bajo peso al nacer, menos de 1 kilo, ¿no? Dentro de las causas de este retardo del crecimiento uterino tenemos causas maternas, causas placentarias, ¿no? Que pueden ser las que originen este tipo de retardo del crecimiento uterino con alteración del Doppler, como son la edad materna, ¿no? En adolescentes o de repente gestantes muy mayores, el consumo de ciertas sustancias como el tabaco, el alcohol, las drogas, medicamentos, la presencia de talla baja, la nuliparidad o las grandes multíparas, la malnutrición en el momento del embarazo, el mal control, ¿no? Además como enfermedades maternas como el lupus, entre otras patologías que también se asocian a estas causas, ¿no? Como pueden ser la diabetes y el motivo de
de otra clase que lo vamos a ver más adelante, ¿no? En el caso de las causas placentarias están los infartos placentarios, ¿no? Las inserciones filamentosas del cordón, infecciones placentarias, ¿no? Como son las infecciones por TORS, que pueden causar también estos retardos del crecimiento intrauterino, las disfunciones placentarias o las trombofilias, que pueden ser causantes de este retardo del crecimiento. Entre las causas fetales tenemos alteraciones cromosómicas, genéticas, que como les había dicho, de repente pueden detectarse en las ecografías, ¿no? Y que son, ya rápidamente podemos diferenciar como causantes de retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Como son estas alteraciones, malformaciones congénitas, infecciones congénitas, enfermedades metabólicas, como el ejemplo de esta fotografía, que es un bebé que tiene una gastrosquisis, ¿no? Y que va a condicionar que tenga un retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Por ciertas malformaciones. En el caso de las causas medioambientales están la altura, la contaminación, con ciertos condicionantes sociales, ¿no? En cuanto a la fisiopatología de este retardo de crecimiento intrauterino, se dice pues que hay una alteración a nivel del intercambio de los nutrientes, ¿no? Y del oxígeno, ¿no? Que se dan a través de esta placenta, ¿no? Entonces va a su vez alterarse ciertas hormonas maternas y fetales involucradas, y en este caso puede también estar influenciada o alterada la insulina, que es un factor similar a la hormona de crecimiento, y que esta alteración u otros factores de crecimiento también similares a la insulina pueden estar alterados y producir por ende un intercambio inadecuado, ¿no? de estos nutrientes y de este oxígeno, y ocasionar un retraso del crecimiento, ¿no? Que puede ocasionar también cambios metabólicos a nivel en su desarrollo de este feto, ¿no? En su etapa postnatal, ¿no? En cuanto a clasificación, pues existen clasificaciones de acuerdo al grado de severidad de este retardo de crecimiento intraútero, utilizando tablas para la edad gestacional, ¿no? Como son en este caso los grados severos, cuando es un percentil menor del 3, moderados entre 3 y 5, y leve cuando es del 5 al 10. Los grupos, que es la clasificación más usada, la clasificación de acuerdo al grupo, si es armónico o simétrico, o si es asimétrico este retardo de crecimiento intrauterino. Entonces de acuerdo a esta diferenciación se clasifican, ¿no? Entonces vamos a ver que en el caso de los simétricos son recién nacidos que presentan una alteración de crecimiento, tanto el peso como la longitud, lo cual nos quiere decir que el causante de este crecimiento alterado, tanto en la talla como en su peso, es una causa que estuvo en las primeras semanas, ¿no? Como puede ser una cromosomopatía, una infección, ¿no? Que puede causar desde el comienzo del embarazo una alteración que afectó la talla y el peso, ¿no? Mientras que el grupo asimétrico son aquellos que solamente en el caso de lo que está afectado es el peso, la longitud va a estar normal, ¿no? Y que generalmente la causante se da, el agente la causa de este crecimiento asimétrico va a estar dado en el segundo o tercer trimestre, ¿no? Que no permitió que se almacene una cantidad de nutrientes adecuados con glucógeno y grasa, ¿no? Entonces, dentro de las causas, el RCIU simétrico es la causa menos frecuente, ¿no? Es como ya lo hemos visto, de comienzo precoz, mientras que el asimétrico abarca el 80% de los casos, y que generalmente se da entre el segundo o tercer trimestre, ¿no? Y bueno, estos son las diferencias que se dan, ¿no? En este caso, los órganos afectados pueden ser el hígado, el cerebro está normal, mientras que aquí en este tipo asimétrico tiene una valoración entre 6 a 1, ¿no? En comparación de los asimétricos, ¿no? En este caso, la otra clasificación es de acuerdo a la edad gestacional en el momento de aparición del retardo del crecimiento intrauterino. Se dice precoz cuando es menor de 34 semanas y tardío cuando es posterior a esta edad gestacional, ¿no? De 34 semanas, que nos permite también hacer una catalogación de qué tanto tiene o qué tantas complicaciones pueda tener, ¿no? En este caso, así como los pesos para la edad gestacional o los pesos de nacimiento, que son también trascendentales para ver la sobrevida de estos bebés, ¿no? Y que nos permiten hacer estudios, ¿no? De acuerdo al peso solamente, sin considerar la edad gestacional. Igual en este caso con respecto a la edad gestacional también, ¿no? Si es precoz o tardío el retardo del crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces
Ahí veíamos pues que si en un caso en este ejemplo, si el crecimiento estaba alterado en las primeras semanas, se puede dar lo que es una alteración del crecimiento, que puede ser simétrico, y si se hace un seguimiento ecográfico y se ve esta disminución del crecimiento, se cataloga como un retardo de crecimiento intrauterino simétrico, mientras que si se ve solamente al nacimiento, se cataloga como un PEG. O si se ha hecho un seguimiento y este solamente se ha dado en los últimos trimestres y solamente se ha alterado el depósito del peso, se cataloga como un RCIU asimétrico, ¿no? En este caso solamente se vio afectado lo que es la talla, ¿no? Existen otras maneras de catalogar también o de evaluar el crecimiento intrauterino, como es el índice ponderal, ¿no? En el cual nos da medida del peso al nacer y su talla en centímetros, y nos arrojan también tablas de estándares con sus percentiles 10 y 90, en el cual nos permite catalogar el crecimiento intrauterino, para catalogar si es un RCIU adecuado, simétrico o asimétrico, y de acuerdo a las tablas, según los estudios que se han hecho tanto en Lima como en otras ciudades, ¿no? La otra manera de catalogar también la edad, el crecimiento intrauterino, es mediante ya el diagnóstico neonatal, cuando un bebé nace, ¿no? Entonces, en el cual se ve ya clínicamente al recién nacido y se evalúa las características de este recién nacido, tanto físicas como neurológicas que puede tener este bebé, como para poderlo catalogar la edad gestacional, ¿no? En este caso, la más conocida manera de catalogar a un bebé, a un recién nacido con la edad gestacional, es con el capurro, ¿no? Que es una medida de la edad gestacional solamente considerando las características físicas, ¿no? En este caso hay otro tipo de capurro también que considera ciertas características neurológicas, pero en este caso el capurro más conocido es este tipo, que es las características físicas, en el cual se ve la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, ¿no? Y de acuerdo a las características que las podemos ver ahí, se va puntuando, ¿no? Y después la formación del pezón, la textura de la piel y las características de los pliegues de la plantita del pie, que los podemos ver desde que no se ve ningún pliegue hasta la formación de los pliegues ya en toda la planta del pie, que nos da una puntuación, ¿no? A esta puntuación se le suma 204 y se le divide entre 7 y nos da una puntuación que nos va a permitir calcular la edad gestacional, ¿no? En cuanto a las otras tablas de valoración de la edad gestacional, existen tablas de Dudovitz u otras, pero la más usada actualmente, por su brevedad, por sus características que nos permiten una edad gestacional, calcular una edad gestacional adecuada, es la de Valar, ¿no? Porque como lo hemos visto en el caso del test de capurro, tiene ciertas falencias. En el caso del capurro tiene la falencia de que solamente detecta a bebés desde 29 semanas para arriba, mientras que a bebés más pequeñitos los cataloga con la misma puntuación, ¿no? Entonces ya no se puede diferenciar entre bebés entre 24, 25 hasta 29 semanas, a todos los cataloga igual y no ayuda, ¿no? Entonces, en el caso del Valar, sí nos permite ya catalogando no solamente la puntuación de la madurez física, como es la piel, el anú, la presencia de la superficie plantar, la mama, el oído, ¿no? Las características de los genitales, que nos da una puntuación tanto de la madurez física como la neuromuscular, que en la cual nos evalúa también las características del bebé, ¿no? La postura, si el bebé está hipotónico, como lo vemos generalmente en bebés prematuros, y nos da puntuaciones muy bajas. La presencia de signos como la ventana cuadrada, ¿no? Con las características del bracito, en el caso del retroceso del brazo, ¿no? El ángulo popliteo cuando levantamos los miembros, que llegan hasta la cabecita en bebés muy prematuritos, ¿no? Y que nos da puntuaciones muy bajitas, o el signo de la bufanda o el talón oreja, ¿no? En el que prácticamente el piecito o el taloncito puede llegar hasta la orejita, ¿no? Del bebé, mientras que ya en bebés más grandecitos estos signos ya van disminuyendo y nos van dando puntuaciones mucho menores, y con puntuaciones se hace la sumatoria tanto de la madurez neuromuscular como física, y de acuerdo a eso nos arroja una edad gestacional que nos permite una sensibilidad desde edades desde 20 semanas, ¿no? hasta más, ¿no? Hasta bebés a término, ¿no? Entonces, estas son las características con las cuales uno puede evaluar a un bebé, ¿no? El crecimiento intraútero, y estos retardos de crecimiento intrauterino nos pueden traer problemas a largo plazo, ¿no? Como son
la muerte fetal intrauterino por la presencia de acidosis, hipoxia, ¿no? Por la mala perfusión de estos nutrientes, del oxígeno mismo, ¿no? Lo que es la asfixia perinatal. En el periodo ya del neonatal nos puede traer proceso de hipoglucemia o trastorno metabólico, ¿no? En estos bebés con retardo de crecimiento intrauterino, o proceso de policitemia como compensación a la hipoxia que se presentó intraútero, disminución del consumo de oxígeno, ¿no? U otras anomalías en el caso de que sean patologías infecciosas que nos pueden traer también alteraciones a nivel morfológico de este recién nacido, ¿no? Entonces existe una hipótesis de Barker, ¿no? Que nos puede traer como una explicación de estos procesos que se dan posteriormente, ¿no? Y que nos pueden generar cambios a nivel cardiovascular, en la función endocrinológica, metabólica, ¿no? Con incremento del riesgo de dislipidemias, hipertensión, diabetes, ¿no? Que se da por estas patologías que se dan en estos bebés con retardo de crecimiento intrauterino, como causas de las diferentes patologías maternas, placentarias o del feto que produjeron este retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces vemos pues que hay un estado nutricional materno que puede estar alterado, así como la placenta también, que puede tener algunas alteraciones y que pueden, por ende, tanto ambos, una alteración de cualquiera de estos nos pueden traer una disminución o una desnutrición fetal, ¿no? Con alteraciones a nivel del metabolismo hepático, cambios estructurales a nivel del corazón riñón, de los ejes hipotálamo hipoficiario y a nivel de cambios en el páncreas y en el músculo, ¿no? Que a medida que va pasando el tiempo nos pueden traer aumentos a nivel del colesterol, ¿no? Del colesterol dañino, hipertensión, hipertrofia ventricular, diabetes, ¿no? Y más riesgo de enfermedades cardiovasculares en estos bebés o en estas personas que presentaron este retardo de crecimiento intrauterino, además de otras problemas a largo plazo como son los metabólicos, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado, diabetes, hipertensión, más riesgo de obesidad, alteraciones en el crecimiento, en la función renal o en el mismo neurodesarrollo, ¿no? De estos parámetros, ¿no? De estos fetos, ¿no? Que tienen retardo de crecimiento, o estos recién nacidos con retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, para ya hacer una recapitulación del manejo, en este caso, a un bebé que tiene factores de riesgo, ¿no? Se le evalúa el ponderado fetal. Con el ponderado fetal se ve si está dentro de los percentiles, ¿no? Si es menor del percentil 10, se hace un seguimiento, pero si en un caso hay un seguimiento, ¿no? Semanal, ¿no? En el caso de percentiles menores menores del percentil 10, se hace su ecografía o Doppler y se ve si es un pequeño para la edad gestacional, si es que este Doppler salió normal o con un retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Y de acuerdo al manejo se dará dependiendo de qué tan alterado esté su Doppler, ¿no? En esta y la edad gestacional, ¿no? Cuando es menor de 37 semanas se procura que se llegue dependiendo del Doppler o qué tanta alteración se dé en este examen, ¿no? Para decidir el término del embarazo, ¿no? De acuerdo a si es por una inducción de parto o por cesárea, ¿no? Y si es una edad gestacional de mayor de 37 semanas, puede inducirse al parto, o si tiene un Doppler ya de características, como lo vamos a ver más acá en este cuadrito, ¿no? Si tiene un Doppler 1, es de acuerdo a la relación cerebro-placenta, ¿no? Que son índices que nos ayudan a ver qué tantas características de retardo de crecimiento intrauterino tiene y que lo manejan mucho los ginecólogos, ¿no? Y dependiendo de este tipo de Doppler, si es de grados entre 2 al 5, se opta pues por una cesárea, ¿no? Para terminar el embarazo de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería mencionar en cuanto a la clase de evaluación del crecimiento intrauterino. No sé si tengan hasta ahí alguna pregunta, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta, les comparto las diapositivas con su delegada, jóvenes. Sí, doctor, por favor. Ya.
Listo, entonces si no hubiera ninguna pregunta, yo les paso la información con sus compañeros, con su compañera delegada. Y bueno, pues muchas gracias y con me despido de ustedes, pues si no hay ninguna pregunta. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Doctor, Muchas buenas gracias, tardes. doctor.